Esta exposición que se encuentra en la última serie que desarrolla una perspectiva desde la complejidad, continúa pues estas reflexiones desde la complejidad, sobre las dinámicas de la complejidad. Y ahora vamos a hacer una reflexión ya no descriptiva como la de antes, sino más bien una reflexión sobre las consecuencias que trae esta descripción, sobre todo la anterior, que tiene que ver precisamente con la emergencia, la metamorfosis, la transformación, sobre todo los desplazamientos de esas nociones, que en algunos casos se vuelven conceptos de raza, nación, imperialismo, clase, Estado-nación. Y hemos introducido en la anterior exposición el concepto derridiano de diseminación, que a diferencia del concepto de deconstrucción es un concepto que tiene consecuencias políticas porque propone, como consecuencia de la crítica hermenéutica o de la hermenéutica crítica, que es la deconstrucción, la diseminación de las instituciones, que son agenciamientos concretos de poder, como dice Foucault. Entonces, ¿qué tenemos? También retornando y retomando lo que consideramos una posfilosofía, una introducción filosófica, valga la paradoja, en la perspectiva de la complejidad que hemos considerado a Husserl. Sobre todo el aporte tremendo, porque es un aporte ya desde la perspectiva de la complejidad, en la calidad de la construcción conceptual, y ese aporte sobre ideas, sobre el pensamiento, sobre la vinculación del pensamiento con las fenomenologías de la percepción y del cuerpo, nos ayuda a entender, déjenmelo decirlo, para ilustrar la relatividad de los términos, de los usos de los términos por parte del lenguaje, pero también de los usos de los términos por parte del imaginario social y por lo tanto de los usos de los términos en el decurso de las ideologías, pero también en un sentido más acabado, más completo, más riguroso, la relatividad de las nociones y de los conceptos en las filosofías. ¿Por qué es importante esto? No tanto por hacer hincapié en la relatividad, porque hay gente que confunde las cosas. Es decir, así como hay materialismos vulgares e idealismos vulgares, que son esquematizaciones muy pobres y simplonas, de la misma manera hay lecturas que no terminan siendo lecturas porque no lo leen, es decir, asumen de manera prejuiciosa lo que pretenden discutir, interpelar, sobre todo las novedosas teorías que tienen que ver, las novedosas teorías que tienen que ver con los
nuevos campos de interpretación que se les asemejan como amenazas a estas conciencias desdichadas que se apoltronan en las viejas verdades tradicionales. Es un conservadurismo, pues, llevado a extremo este tipo de interpretaciones, por ejemplo, aquellos que para descalificar las nuevas reflexiones o los aportes de algunas críticas o hermenéuticas y posfilosofías que pretenden interpretar lo que está ocurriendo, descalifican como posmodernidad sin haber entendido de qué se trata la posmodernidad y sin haberse informado que ese término elaborado por Lyotard termina siendo renunciado por el mismo Lyotard. Bueno, esta gente, digamos, criticona, porque no es crítica, no tiene que ser tomada en serio, ni tampoco lo que dicen. Entonces, también se escucha por ahí, cuando escuchan el término de relatividad, como una amenaza y un ataque a sus fundamentalismos soterrados, porque, digamos, en el fondo, digamos, son sacerdotes poco ilustrados, porque hay sacerdotes ilustrados. Son sacerdotes poco ilustrados que terminan atacando de manera inquisidora, digamos, a términos, esta vez a términos, porque son tan prejuiciosos que atacan términos y creen que el relativismo y la relatividad se refiere precisamente a una relatividad donde, digamos, se suspende todo, se suspende, digamos, cualquier valor o valoración, cualquier apego, digamos, a la iluminación, al iluminismo, lo diremos de manera directa, que es no otra cosa que la crítica. Entonces, sin hacer caso, digamos, a eso, cuando decimos relativismo de las nociones, de los términos, de los conceptos, nos estamos refiriendo precisamente a que esta relatividad se adquiere precisamente cuando se modifican sus propios contextos conceptuales, que pueden ser filosóficos, que pueden ser ideológicos, que pueden ser discursivos, o pueden ser inclusive pronunciaciones todavía no convertidas o no hilvanadas en narraciones. Entonces, nos referimos precisamente que se modifican no solo los términos, sino los campos conceptuales, ideacionales. Y en ese sentido, digamos, la relatividad se adquiere en la perspectiva de ese horizonte, de ese campo. O si ustedes quieren, si se trata de filosofía o de ciencia, de ese sistema. Y la relatividad tiene que ver además con algo más fuerte, que es la experiencia social. En la medida que la experiencia social es distinta, es diferencial, cambia, se transforma, pero además que asume distintos contextos que están en concurrencia en términos de experiencias sociales y de memorias sociales. En esa medida, estamos hablando de una relatividad, puesto que la experiencia social memoriza su experiencia, pero también memoriza los términos de una manera distinta y los conceptos. Y más que los conceptos, digamos, los imaginarios, las nociones, o si ustedes quieren, las ideologías y los ideologemas. Los asume de una manera distinta, porque obviamente lo que vale aquí es el sentido práctico de los términos, de las nociones, si ustedes quieren, de los conceptos, que dejan de ser conceptos en el propio uso. Entonces, esa diferencial en la experiencia
o esas dinámicas sociales en la experiencia también pues relativizan el uso de los términos, de los conceptos, de las nociones. Esto es importante puesto que en plena crisis, y no nos vamos a cansar de decir y de situarnos en este presente convulso e inquietante, en plena crisis ecológica, en plena crisis de la civilización moderna, en plena crisis del sistema mundo capitalista, que siempre ha estado en crisis, pero ahora estamos hablando de una crisis de clausura, o que parece de clausura, parece crepuscular, no solamente porque es anunciada por las propias crisis financieras, que siempre han anunciado en todos los ciclos largos del capitalismo la clausura de un ciclo, bajo la hegemonía de un tipo de burguesía nacional. Entonces, aquí lo que importa es una reflexión profunda en plenos confines de la crisis múltiple, una reflexión de todo lo que podemos llamar el acontecer pasado, lo que se ha vivido, lo que ha vivido la humanidad, tanto como humanización, y antes como hominización, pero también como deshumanización, porque han habido experiencias muy fuertes de deshumanización y una vuelta a la humanización, una rehumanización en tanto y en cuanto, digamos, ha habido una respuesta humana a la complejidad de los problemas que se están asumiendo y que forman parte de los desafíos de la sobrevivencia de la humanidad. Entonces, pues, esta reflexión es importante porque, obviamente, así como hemos visto en la anterior exposición, la dinámica y por lo tanto el desplazamiento de estos términos, de estas nociones, de estos conceptos, de las mismas ideologías que se transforman y que, digamos, adquieren de distinta tonalidad y distinto efecto en los distintos contextos histórico-políticos, culturales, económicos, sociales. Tenemos que entender que aquello que parece desde un punto de vista, por ejemplo, el nuestro, una especie de consenso mundial, consenso civilizatorio mundial sobre los derechos humanos, por ejemplo, sobre la condición humana, conceptos sobre aspectos universales que tienen que ver con los logros humanos, tanto en términos de ciencia y de conocimiento, y de reconocimiento de las autoconciencias de todos los pueblos. Puede no ser, pues, generalizado. Es decir, hay islas, y más que islas, regiones, donde, digamos, no se comparten estos universalismos, estos derechos humanos, que eso más bien se los suspende, no se los asume. O se entiende, como entendía Disraeli, como los derechos de un pueblo específico o de una nación específica. Es decir, este no compartir lo universal, esta reducción del universal y esta pretensión de verdad en los límites de una singularidad aterida, porque no es otra cosa que eso, que comprende ya no el fin de la historia como lo comprendía Hegel, en un sentido mundial, sino que comprenden como el fin de la historia lo que ocurre en su covacha, en su país,
en su región, en su lugar. Entonces construyen un imaginario insostenible porque están en un mundo donde, digamos, ellos son los amos de la tierra. Entonces eso ha ocurrido varias veces, no solamente en lugares, en regiones, sino ha ocurrido como desafío mundial, como desafío planetario, como desafío a la humanidad. Por ejemplo, la ideología nazi, la ideología nacionalsocialista, se propone definitivamente un proyecto para el mundo al estilo de los Boers, es decir, del racismo sudafricano, que en principio se genera en esa divinización del blanco, pero del blanco tribalizado, que se adapta, por así decirlo, entre comillas, a la naturalidad del territorio donde se encontraban, Sudáfrica. Y se comportan de la misma manera como se comportan las tribus respecto a la naturaleza, pero ellos lo hacen respecto a los propios pueblos de Sudáfrica. Entonces, este enseñoreamiento singular, de una singularidad escabrosa, de una singularidad perversa, que se encaracola en sí misma, que se cree, como dice Hannah Arendt, elegidos, pueblo elegido, pero no para salvar, como pretende los judíos o la religión judía, sino para destruir y para dominar a los demás. Este proyecto no solamente fue un proyecto que se dio de manera barroca, compleja y situada en Sudáfrica, sino se terminó conformando, obviamente de una manera distinta que la ideología de los Boers en Alemania, en la Alemania de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, en esa Alemania que vive de manera delirante este proyecto, insostenible, pero que tiene la capacidad de desafiar al mundo y a todos los pueblos del mundo en convertir el porvenir en un futuro inhumano, deshumanizado, donde enseñorean unos bárbaros que tienen los instrumentos tecnológicos de la muerte. Entonces es importante, pues, volver a analizar las hermenéuticas, las interpretaciones, los alcances conceptuales de las filosofías y las posfilosofías de las mismas ciencias, los imaginarios sociales, a partir precisamente de estas dinámicas complejas que relativizan no solamente los términos, sino la misma experiencia humana. ¿Cuánto tiempo se tiene para resolver antes de entrar de lleno a un apocalipsis planetario? Esa es la pregunta, esa es la premura, esa es la importancia de esta pregunta y de estas preguntas que la acompañan a la pregunta principal. Entonces, es indispensable ponerse a reflexionar y evaluar precisamente lo que ha sucedido. Analizar el presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, como decía Foucault, pero analizarla ya no en el respecto a un presente conceptual, a un presente filosófico, a un presente teórico, sino a un presente existencial, a un presente con todos sus presentes, con todas sus singularidades presentes, con toda su complejidad, con todas sus contradicciones. Es decir, es indispensable hacer esta mirada retrospectiva de una manera existencial, exigente.
porque está en cuestión la sobrevivencia humana y el porvenir del mismo planeta. Aunque digamos que la vida puede continuar si los humanos, que se habrían aplazado en esta convivencia, coexistencia, complementariedad en el planeta con las otras sociedades orgánicas. Bueno, pues, entonces, el problema que tenemos es que siempre hablamos desde un locus. Es decir, y ese locus nos hace creer que nuestro alcance, el alcance del locus, el alcance territorial del locus es todo el mundo. No es así. Es nuestro mundo. Nuestro mundo puede ser compartido con más o menos gente, con más o menos pueblos. Puede ser compartido inclusive en términos de la institucionalidad de la civilización moderna, de un orden mundial o de sus instituciones internacionales. Pero así y todo, aunque se haya institucionalizado, aunque se remache en las escuelas, en las universidades, aunque se remache en una cultura que se debate entre la erudición cultural, pero también el museo cultural, o la innovación cultural, que sería lo mejor, pero también se debate en la banalidad cultural, que ahora es proliferante y es propiciada por medios de comunicación. Y los espectáculos mediáticos de una modernidad tardía y en plena clausura, en plena decrepitud y decadencia. Entonces nos interesa, pues, esta reflexión existencial que comprende la relatividad plena de nuestros alcances conceptuales, ideacionales, imaginarios, nocionales y culturales. Y en ese sentido, al hablar desde un locus, hablar inclusive desde un locus que es consensuado por colectivos, grupos, pueblos. Al hablar de un locus confundimos el alcance, el espaciamiento de ese locus con el mundo efectivo. Y obviamente peor aún con el planeta. No es así. Estamos en un mundo que contiene mundos. Estamos en un mundo que, aunque ha alcanzado una institucionalidad mundial, internacional, de consensos, que tiene establecido derechos internacionales, que tiene establecido los derechos humanos, que tiene establecido varios derechos y generaciones de derechos, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos del trabajo, derechos colectivos, derechos culturales, pero también ha empezado a incursionar con los derechos de la naturaleza. Entonces, aunque estemos en una especie de hegemonía o avance de este consenso mundial de la civilización moderna, no han desaparecido los otros mundos están. Unos pueden ser mundos alterativos en la medida que son los substratos de todas las sociedades humanas. Es decir, ese substrato que tiene que ver con la potencia social y que se va a abrir constantemente a horizontes nómadas, es decir, que va a inventar constantemente. Y siempre vamos a tener la posibilidad de porvenires, de alterar, pero de alterar de manera constructiva y creativa y estética. Pero también estamos ante mundos que amenazan los consensos, que amenazan los alcances, que amenazan los derechos humanos. Estamos ante mundos dentro del mundo, que no son exactamente inframundos, sino son otros mundos, mundos que están como
incrustados, que están ahí en todo el tejido de la mundaneidad internacional, que amenazan los derechos humanos, no solamente amenazan como lo ha hecho la modernidad a lo largo de toda su historia, los derechos de las otras sociedades orgánicas, los ciclos vitales planetarios, sino que amenazan a la humanidad en el sentido de que no están de acuerdo con la condición humana. Es decir, tienen como proyecto esto que tenían los nazis, que en realidad pueden no ser solamente nazis, sino pueden contenerse, tener otros aspectos, que es el enseñoreamiento de una singularidad perversa deshumanizada, que quiere enseñorear convirtiendo a los demás en nada, en objetos o en esas ideologías modernas, perversas, animales. Entonces hay eso, que pueden encubrirse estos proyectos con utopías exacerbadas, delirantes, del maquinismo, de la cibernética absoluta o de la informática absoluta, de la virtualidad absoluta, es decir, estos disfraces que han aparecido en la ciencia ficción, en las películas de ciencia ficción, que muestran un mundo bastante oscuro, donde dominan las máquinas, ¿no? Es un disfraz, pues, más que del enseñoreamiento de las máquinas, de este ser humano deshumanizado que quiere enseñorear de esa manera racial. Entonces, tenemos que reflexionar, pues, sobre la situación y la condición y el alcance de nuestras propias reflexiones, de los propios discursos, de las propias interpelaciones, de las propias interpretaciones, de la propia literatura, de la propia estética, del propio arte y también de la propia ciencia, porque son relativos. Son relativos porque de alguna manera son asumidos de distinta manera en distintos contextos, pero son relativos porque podemos perder todo lo que se ha logrado. Independientemente de la crítica de la modernidad, desde tiempo atrás hemos comprendido que la modernidad también tiene otra modernidad, que la modernidad también era iluminismo, era crítica, era suspensión de las tradiciones ancladas y por lo tanto la posibilidad de transformaciones institucionales. Era también imagen de la vertiginosidad donde todos los sólidos se desvanecen en el aire. Es decir, era también la modernidad que incorporaba los derechos del hombre y los convertía en derechos humanos. Es decir, era una modernidad de la humanización y de la expansión. Es decir, había otra modernidad. Antes de esa modernidad institucionalizada que se convierte en Estado-nación, que se convierte en orden mundial, que se convierte en sistema mundo. Antes de esa modernidad que limita los alcances de la propia potencia de la modernidad en sentido estético. Los que más concibieron de manera adecuada esta modernidad que hemos citado al principio de esta exposición y que acabamos de citar, es la modernidad que conciben los poetas malditos como modernidad estética. En cambio, la otra modernidad es una modernidad no estética, es una modernidad instrumental, es una modernidad utilitaria, es una modernidad que a pesar de los alcances, digamos, mundiales, de los consensos mundiales en torno a los derechos sociales y a los derechos humanos, es una humanidad que también tiene una especie de horizonte limitado de la deshumanización. Es decir, hay también esas posibilidades. Entonces, estamos pues ante grandes desafíos.
La humanidad siempre estaba ante desafíos. No es la primera vez que lo está. Pero estamos ante desafíos que son como convergencia de los anteriores desafíos. Como convergencia de todas las problemáticas y todas las temáticas que ha acumulado la humanidad, que en parte ha resuelto y otras no las ha resuelto, que en parte las resuelve para que vuelvan a aparecer estas problemáticas en una magnitud mayor, en la medida que no resuelve lo sustancial. Es decir, si ustedes quieren, para decirlo ilustrativamente, las causas de estos decursos que pueden terminar en ciclos decadentes. Entonces, es importante entender que en la medida que no se ha resuelto estos problemas, estamos quizás como nunca antes ante la necesidad de una evaluación integral de la humanización, de la humanización, de las civilizaciones, no solamente de la civilización moderna. La pregunta importante es en qué momento hemos equivocado el camino, sobre todo cuando hemos convertido a las instituciones en el fin y en el principio, como si no hubieran sido nuestras criaturas, instrumentos para la sobrevivencia humana, y terminan convirtiéndose en el fin. Es decir, las criaturas inventadas por el hombre terminan esclavizándolo, enajenándolo, vaciándolo de todos sus contenidos y potencialidades. Es decir, esta imagen que transmite la ciencia ficción del dominio de las máquinas ya estuvo presente antes, en estas formas, en las formas institucionales, porque hoy no dominan las máquinas, dominan las instituciones. Y no se trata de estar en una posición antiinstitucional, sino de comprender que las instituciones son instrumentos cambiables por parte de la humanidad en la medida que cambian sus contextos, si ustedes quieren, sus necesidades, sus premuras y sus problemáticas. Y por lo tanto, la responsabilidad es precisamente de seguir creando nuevas instituciones más inclusivas, más adecuadas, que permitan la sobrevivencia humana en mejores condiciones que nos ha dado, por ejemplo, la modernidad, pero también que permitan la sobrevivencia de las demás sociedades orgánicas, que permitan la sobrevivencia del planeta, de la vida en el planeta, porque son las condiciones de posibilidad humanas, pero además entender que el humano está íntimamente ligado a esta complementariedad, a esta articulación integrada en el planeta con los ciclos vitales y los demás seres orgánicos y las demás sociedades orgánicas. Entonces hay una, digamos, codependencia, pero en términos de complementariedad. En ese sentido es importante entender, pues, que los términos que estamos discutiendo y que obviamente se han plasmado en ideologías, en filosofías, en ciencias humanas y sociales, estos conceptos no solamente son relativos, sino que son usados de manera diferencial en distintos contextos. Y que lo que importa de estas nociones, de estos conceptos, es su uso. Es decir, entender que son conceptos y que viven de dinámicas, que emergen de dinámicas perceptuales, corporales, sociales, culturales, y que es importante que sigan fluyendo y no se detengan. Es decir, que no se termine siendo dominados por conceptos anclados en puertos desolados. Que es muy importante producir conceptos, conceptualizar, no perder la capacidad de conceptualizar, así de manera que no perder la capacidad de institucionalizar, de construir instituciones cada vez más abiertas y útiles, no solamente para la sobrevivencia humana, sino quizás para las tareas que tiene el ser humano
en comunicación con los seres del multiverso. Sus tareas no son, pues, perderse en mezquindades, en miserabilidades, como guerras, como concurrencias nacionales e imperialistas, peor aún raciales, con todo lo grotesco que tiene, digamos, ese término totalmente equivocado. Entonces, es indispensable entender y volver a revisar las filosofías, las ideologías, sobre todo las ciencias, los alcances teóricos de las ciencias, desde la perspectiva de la complejidad, que nos invita no solamente a tener un pensamiento complejo, sino un pensamiento abierto, abierto a la creatividad y a la potencia creativa, estética, que anida en todo ser. Esa es nuestra vinculación con el universo y el multiverso. Entonces, es indispensable relativizar estos términos, pero en el sentido de una interpretación cada vez más integral, que nos ayude a comprender nuestra condición cambiante, humana, que tiene el horizonte de su constante apertura, pero también tiene la amenaza de horizontes cada vez más restringidos, que son los de la deshumanización. Al final seremos nosotros los que escogemos, pero para eso necesitamos tener consensos entre los pueblos. Esto es también una invitación, no solamente una reflexión integral y colectiva de los pueblos, sino también a tener un compromiso de lograr consensos en transiciones que nos ayuden a salir de la amenaza apocalíptica, de la crisis ecológica, y nos ayuden a salir en plena clausura de la civilización moderna a una apertura de horizontes de otras civilizaciones más abiertas, más adecuadas a las capacidades y a la potencia social, a la potencia humana. Bueno, con eso terminaríamos nuestra reflexión y esperamos que esta sea una especie de reflexión en términos de una de las conclusiones de esta serie de exposiciones.